Bien, entonces el tema que vamos a hablar hoy es cloud inteligente. ¿Por qué cloud inteligente? Porque antes de la inteligencia artificial, nosotros los que trabajamos con infraestructura, teníamos que hacer en la nube todo a mano. Entrar a la consola y crear todos los componentes que necesita una infraestructura para funcionar. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es Python CDK a una plataforma segura. ¿Qué es CDK? CDK es Cloud Developer Kit. Ustedes conocen SDK, que es Software Developer Kit. Con la nube nace lo que es Cloud Developer Kit, que es un framework que nos va a permitir a nosotros construir infraestructura como código. En vez de nosotros entrar a la nube y crear un S2, entrar a la nube y crear una red, un disco, etcétera, etcétera, vamos a construir toda la infraestructura como código. ¿Ok? Y para eso, en esta ocasión, vamos a presentar lo que es AWS CDK y demás. Ya yo le había hablado un poquito de mí. Yo comencé en el 92 con MC2 y hasta el 2000 Basic, COBOL, y en el Y2K, que ocurrió en el 2000, que fue cuando COBOL ya no soportaba el año 2000 porque nada más llegaba al 1999. Todos los sistemas en COBOL se cayeron en el 2000. Comienzo con Delphi. Creo la solución para la empresa familiar que comenzó en el 1996 en esa herramienta, y ya para el 2014 que empiezo la empresa Marcos, organizador de negocios, es porque ya tengo una herramienta bastante robusta que entiendo que es comercializable. Le digo a mi esposa, mira, pero vamos a crear una empresa de software a partir de toda la experiencia que se pudo adquirir resolviendo los problemas de la empresa familiar. Bien. Y para el 2026 ya la IA resuelve todo. Ya yo programo en Go, en cualquier lenguaje que me contraten, yo soy el final. Bien. Ok. El mejor consejo que yo he recibido de un mentor en contabilidad es: no te dejes sorprender por la herramienta. Ahora mismo hay tanta distracción que no sabemos qué es lo que vamos a usar. Levantamos el YouTube y dice CLO, lo último, la mejor IA, y al otro día sale Gemini, y al otro día sale Grok, y nosotros llegamos a un punto que nos satura todo y no sabemos qué vamos a usar, ni aprendemos una cosa ni aprendemos la otra, porque hay tanta publicidad de herramientas que nos confunden. Y lo mismo pasaba con los lenguajes. Por ejemplo, cuando salió Kubernetes, todo el mundo se fue loco atrás de Kubernetes, pero nadie sabía para qué servía eso. Y estaban resolviendo el problema de transportar una gallina en una patana, lo cual es un desgaste y un mal uso de los recursos. Porque si yo lo que tengo es una aplicacioncita de lotería, yo no necesito Kubernetes. Yo pongo un servidor a mi casa y lo publico por el internet de Claro y me ahorro todo ese dinero. Y no tengo que... Entonces, ese es el mejor consejo que yo recibí. Nunca se dejen impresionar por las herramientas. El primer paso es cuál es el problema que yo voy a resolver y identificar el trade-off. ¿Por dónde me conviene empezar? La forma más fácil de empezar es la más simple. Entonces, en esta charla yo voy a hablar de AWS ECS, que es Elastic Container Service. Les recomiendo que lo que tengan en la libreta, todos los alias que yo mencione como eso, ECS, lo anoten, porque no voy a decir el nombre completo, sino que durante la charla lo menciono, explicaré qué es y ya ustedes se quedan con el contexto. ECS es de lo que yo voy a hablar ahora, que es un servicio de Amazon, que su nombre es Elastic Container Service. Es lo equivalente a Docker Swarm. ¿Quién conoce Docker Swarm? ¿Quién conoce Docker? Ok. Docker Swarm es un servicio orquestador de contenedores
y sería equivalente a Kubernetes, pero para una capacidad más pequeña y con menos funcionalidades. Bien. Al final, elige el orquestador por requisito, no por moda, que era lo que yo le estaba diciendo. Yo necesito contenedores porque tengo que tener una alta disponibilidad. Yo no puedo coger Kubernetes por moda. Yo tengo que saber qué problema resuelve el Kubernetes y si mi problema necesita Kubernetes. Y dentro de los competidores de ECS tenemos Amazon EKS, tenemos Azure, también tenemos Google Cloud, tenemos Nomad, tenemos Docker Swarm. Y todavía después de ahí podemos encontrar muchísimas soluciones más. Entonces, no existe una mejor ni peor, sino que hay una que se adapta mejor a la necesidad que nosotros tenemos. ¿Quién ha desplegado una plataforma haciendo copy-paste de un tutorial? Ok. Varios amigos, los valientes allá. ¿Quién tiene un monolito en producción y duerme bien? Un monolito es cuando tú tienes un solo servidor con la base de datos instalada en ese mismo servidor y con la aplicación corriendo en ese mismo servidor y con todo instalado en ese mismo servidor. Exacto. Hasta que no necesite cambiarlo, no lo cambie. Porque con esa forma, así uno puede dormir bien. Entonces, bien. Entonces, el primer paso, antes de yo decidir si tengo que levantar contenedores y demás, es entender los requisitos y el trade-off. Eso primero es análisis y desarrollo, yo entender la necesidad, el alcance de mi emprendimiento, qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que me están pidiendo. Y la arquitectura correcta siempre va a empezar por lo más simple. A veces tenemos una idea y la comenzamos buscando por las cosas que están de moda o por lo que más se oye en internet o por lo que más nos hablan. Y no debe ser así. Para una app con pocos usuarios, un monolito como el que él tiene es suficiente. Y está bien. Y las plataformas distribuidas aparecen cuando los 4 usuarios que tú tienes comienzan a subir, se convierten en 100, comienzan a subir, se convierten en 200. Y eso es cuando el costo de operar es más caro que el costo de escalar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el monolito con 8,000 clientes, tú vas a tener que estar aguantando esa plataforma todo el día porque te llaman, se cayó, y entonces tú reinicias el servidor. Entonces ya ahí sí llega el momento de decidir que tengo que escalar justificado por el alto tráfico que tiene tu monolito, por la alta disponibilidad, despliegues independientes. Ya tú tienes un equipo de programadores que programan una parte diferente del sistema. Entonces, cuando tú haces una actualización, tú no actualizas la aplicación completa, tú puedes actualizar un componente de la aplicación. Bien. A mí se me olvidó algo con la prisa. Eso que están viendo aquí en mi pantalla es la consola de AWS, ¿ok? Y estos componentes que yo tengo aquí, que se llaman CloudFormation, CodeCommit, Role 53, y cada uno de ellos actualmente, ese cloud está vacío y no tiene nada creado. Yo creé una infraestructura como código con IA que durante la charla la voy a desplegar. Se toma 24 minutos para desplegarse. Se toma 24 minutos para desplegarse. Y durante la charla, ahora mismo, se está haciendo una implementación por IA, desplegando una infraestructura robusta con todo lo que se requiere para alta disponibilidad, tráfico alto, despliegues independientes, desde la A hasta la Z. O sea, con esos solo comandos que yo ejecuté ahora ahí, se va a crear repositorio, se va a crear código, se va a crear red, se va a crear todos los componentes que requieren una infraestructura.
Ok, 5 señales que justifican cuando usted ya necesita dar el salto, salir del monolito y comenzar a construir una infraestructura de contenedores y robusta. La primera es demanda alta, pico de crecimiento o alto tráfico impredecible. Cuando usted tiene una aplicación que usted no sabe a qué hora va a necesitar, usted levantó su aplicación con 4 CPU, pero hay 3 días a la semana a las 2 de la tarde que se necesitan 16 CPU. Sabemos que el cloud pagamos, ¿verdad?, por los recursos que utilizamos. Por tanto, en ese momento ya yo necesito crear una plataforma que pueda autoescalar. ¿Qué es autoescalar? Es levantar un servidor igual al que yo tengo, idéntico, pero que el tráfico se divida hacia ambos servidores. Si mi aplicación en su estado normal solamente necesita 4 CPU y 8 GB de RAM, pero solamente los martes de 2 a 4 de la tarde necesita 16 CPU y 32 GB de RAM, entonces yo programo mi aplicación para que cuando esos 8 CPU no sean suficientes y lleguen a un pico de un 85%, el auto-scaling automáticamente cree 2 servidores más iguales y el balanceador de carga se encarga de mandar un request aquí, un request aquí, un request aquí, un request aquí y distribuir los requests a 3 servidores diferentes y de esa forma se divide la carga entre 3. Uh-huh. Sí, correcto. Es una funcionalidad que todos los clouds lo tienen. Lo tiene Azure, lo tiene Google, lo tiene Alibaba, lo tiene Oracle, todos. Es una funcionalidad esencial de todos los clouds. O sea, ok. Tú sabes que a las 2 de la tarde y a las 1:30 tú estás ahí esperando para darle duplicar. Ok, tú me le subes los CPU y la memoria manualmente cuando se requiere. Exacto, ya eso no es necesario, sino que tú lo que creas en Azure, un auto-scaling group, y tú le dices, cuando el RAM me llega a un 60%, duplícame la máquina. O cuando la RAM llegue a un 70%, duplícame el equipo. Y así no tienes que estar tú físicamente esperando el momento para subirle los recursos a la máquina. Eso es así. Otra señal es la disponibilidad. La caída de una instancia ya no es aceptable. Por ejemplo, el software de nosotros, que ya tiene 700 y pico de empresas, no es aceptable que el sistema se caiga ninguna hora. O sea, a un supermercado se le cae el sistema de vender la caja y hay que... Me mandan a linchar, o sea, porque se para el negocio. Entonces, en ese momento ya no es aceptable que se caiga. En ese momento yo necesito pensar en una infraestructura de cloud robusta. ¿Cómo se maneja esa disponibilidad? Con lo mismo que estábamos hablando. Con un autoescalamiento, se cae el otro. Si el sistema se cae, yo no tengo que ir a reiniciar, se reinicia solo. ¿Ok? Y nunca tengo un solo servidor funcionando, porque a un servidor se le puede dañar el disco duro de repente, se le puede dañar la memoria de repente. Inclusive en el cloud eso pasa, porque son equipos físicos igual que lo que tenemos en la ventaja es que, por ejemplo, Amazon, ya me ha pasado, te pone una alerta, cámbiame ese disco que está dando problemas. Y ya tú puedes, ya él monitorea el problema por ti. Los cambios. Podemos tener una aplicación, vamos a suponer, de supermercado, donde una es para el inventario, otra es para las cajas, otra es para la contabilidad, y yo tengo equipos de desarrollo diferentes. Quiere decir que cuando el equipo de desarrollo de inventario me hace una actualización, no debe de impactarme los otros 3 servicios. Entonces, yo segmento la aplicación en parte. La seguridad. Cuando ya mi aplicación es de alta demanda, porque los hackers no le hacen caso a los monolitos, porque eso no le representa ninguna emoción. A un hacker le interesa tumbar una página que bajo de pila de gente.
Entonces ahí ya sí necesito seguridad perimetral y demás. En la operación necesito poder que la aplicación sea resiliente. Si alguien del equipo hace un update a la aplicación y eso da un error, en ese momento no se puede averiguar cuál fue el error. La aplicación tiene que ser resiliente y hacer un rollback y poner la versión anterior que estaba buena y que la empresa siga operando. Ok, el recorrido es decidir, desplegar y aprender. Y en la primera etapa de dar ese salto al cloud, tenemos que decidir, primero levantando los requisitos y el trade-off. El trade-off es yo decir, tengo esta instancia X que me cuesta $10, tengo esta instancia X que me cuesta $5. ¿Cuál de las dos me conviene más? Esta me da esta ventaja, esta no, y entonces ahí decido. Bien, el próximo paso que tenemos es modelar, y ahí venimos con Python CDK, Cloud Developer Kit. ¿Qué va a hacer? ¿Quién conoce Terraform aquí? CloudFormation. Ok. Python CDK lo que hace es, o el CDK de AWS, que viene para diferentes sabores, se puede hacer con Node.js, se puede hacer con Python, se puede hacer con Ruby, se puede hacer con Java. En mi caso yo lo uso con Python. Lo que me permite es sintetizar todo el tamaño de ese CloudFormation, que es un XML enorme, escribirlo en código Python como si yo estuviera programando en Python normal. Si yo quiero crear una máquina S2, yo pongo instancio, una clase S2, y ya yo creé mi máquina. Y cuando ejecuto el Cloud Developer Kit, él se va a encargar de toda esa infraestructura sintetizada, convertirla en el enorme XML que es la plantilla de CloudFormation. ¿Por qué sí o sí tengo que trabajar así? Porque tengo mi infraestructura como código y la puedo versionar. Quiere decir que si yo despliego mi infraestructura a 1.0 y después hago unos cambios de mejora y despliego la 1.2 y eso falla, yo puedo hacer un rollback y recuperarme rápido. Y al mismo tiempo tener un histórico de cambios centralizado en un repositorio. Bien. Y por último, la parte más importante, que es desplegar. Y no era esa que yo me refería. Despliego cuando todo está bien, la parte más importante es aprender. Cuando yo despliego la primera versión de una infraestructura, eso es una hipótesis, un experimento de lo que yo, ¿verdad?, levanté. Tengo una aplicación que va a correr en 36 CPU con 2 threads. Cada usuario cuando se conecta me consume 15 megas de RAM. Eso por los 1000 usuarios son 32 gigas de RAM, por ejemplo. No lo calculé, dije un número loco, por si acaso. Exacto, los 3 son los hilos. Y eso me va a generar 1500 conexiones a base de datos, pero yo no sabía que a las 8 de la mañana llegan todos juntos y se hacen login al mismo tiempo, y en vez de 1500 conexiones a base de datos yo necesito 5000. Y en ese aprendizaje yo voy a tener muy bien seteado lo que es la observabilidad. Y durante el proceso de tuning o de afinamiento de esa infraestructura, yo tengo que ver esa métrica diario y evitar los picos. Mierda, aquí quede cerca de explotar. Entonces, tengo que volver a mi CDK y ajustar, ¿verdad?, mi infraestructura para que se pueda ir adaptando a situaciones críticas. La IA acelera el ciclo como herramienta de yo poder construir una infraestructura, y el CloudFormation, ese XML que va a generar, o JSON, es el que va a mantener el control de la versión de la infraestructura. Entonces, Elastic Container Service, o ECS, separa lo que ejecutas cuando lo necesitas. Y es, que ya terminó la charla. O que hable un poquito más bajito. Ok. Entonces lo voy a dar un poquito rápido. Ok.
La receta en AWS para ECS se define como Task Definition. Y Task Definition es lo mismo que el Docker Compose. En ese Task Definition yo lo que voy a poner es qué equipo va a usar, qué imagen va a usar, cuánto de memoria va a usar, cómo va a arrancar, si tiene que ejecutar un script antes de arrancar, cuál persistencia va a utilizar, disco duro, conexión, S3, etcétera, etcétera. Me voy a ir rápido porque ustedes ya saben de esto. Entonces, el Task Definition básicamente es un JSON donde ustedes le van a decir qué recurso y qué equipo va a utilizar ese servicio. Y de forma tal que cada vez que yo haga un commit al repositorio, se hace el build de la imagen de Docker, esa imagen sube al repositorio, el Task Definition la recibe, la nueva versión, y automáticamente despliega una instancia con la nueva versión, con la versión vieja corriendo, y luego se detiene una y comienza la nueva versión. Y eso es transparente para el usuario. El usuario no se entera de que se hizo una actualización. Ok. Aquí lo voy a ponerlo todos. Los tipos de instancias que podemos tener o decidir utilizar son los tipos Fargate o Fargate Spot. Fargate son instancias autogestionadas por AWS. Nosotros no hacemos nada en esa instancia. Simplemente le decimos ejecútame ese contenedor, pero no tenemos que preocuparnos por actualizarla ni hacer nada de eso. Y las S2 sí son instancias que vamos a administrar nosotros. Y eso va a ser parte del análisis para entender cuál de las dos necesitamos. Luego vamos a modelar, que es lo que vamos a desplegar como scaffolding para desplegar el stack que se va a ejecutar en ese pipeline. Vamos otra vez. Cuando se despliega el CloudFormation, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un prompt donde le vamos a poner los requisitos de infraestructura. Luego, el CDK nos va a generar, que él construye en Python, nos va a generar el template de CloudFormation. Cada vez que hagamos un cambio, CloudFormation va a revisar el cambio que estuvo a hacer y va a intentar actualizarlo. O sea, hay un error, se devuelve y nadie sufre. Todo sigue funcionando igual. Hasta que el cambio no se ejecuta completamente, no toca producción. Lo cual nos permite siempre estar protegidos. Entonces, al final del día, ok. Desde aquí, desde el CloudFormation, fíjense que aquí podemos crear todo. Code Commit equivale a lo que es GitHub, a lo que equivale a GitLab o cualquier repositorio de código. ECR ya también lo tiene AWS, que es el registry donde vamos a guardar las imágenes que generamos. Code Build es el pipeline, el agente que va a ejecutar cualquier tema de migration o cualquier código que tengamos que ejecutar en cada despliegue. Me encanta Code Build porque me permite seleccionar cuánto CPU y cuánto de memoria yo necesito para ejecutar una tarea. Y sale extremadamente barato. O sea, yo puedo hacer al mes 20, 25 despliegues y no gasta más de $5. Y Code Pipeline va a ser el Continuous Integration, Continuous Delivery que utilizamos normalmente en GitHub o GitLab. Entonces, te puedo tener toda la infraestructura autogestionada desde AWS con un código de IA donde yo le explico qué es lo que necesito. Y orquestarlo todo. Okay. Entonces, cada vez que yo tengo mi aplicación y hago un commit y hago un push, automáticamente Code Commit recibe el código, Code Pipeline orquesta, Code Build genera la imagen, la registra en el ECR y la despliega a producción automáticamente. Y el Application Load Balancer va a revisar que esa aplicación no devuelve un 500, que esa aplicación está respondiendo correctamente, etcétera, etcétera. Y si no es así, no la pasa a producción, la devuelve y deja la aplicación vieja.
Sí, en mi caso yo no uso el de AWS, yo uso GitLab porque para el equipo resulta más fácil manejar los issues, pero como build o agente utilizo CodeBuild. Entonces conecto GitLab con CodeBuild. Cualquier cosa. Bueno, ya, lo que pasa es que eso forma parte del Code Commit de AWS. Sí, todo lo que estoy hablando aquí es básicamente un estándar en todas en todas las nubes. Sí, los nombres de los servicios normalmente los cambian. Ujú. Entonces, al final del día, el resultado de eso que yo le pedí a la IA, ¿verdad? Y que me creó toda esa infraestructura es, el usuario entra a un DNS, el DNS entra al Web Application Firewall, que es la seguridad perimetral, pasa a lo que es el Application Load Balancer y al SSL, y luego pasa a las aplicaciones o a los servicios que yo tengo en mi aplicación. Bien. Toda esa infraestructura que cumple con el Well Architect de AWS, me voy a volar allá rápidamente. Aquí. Miren. Esto que está aquí, antes de la IA, era un trabajo de 6, 7 y 8 meses. Hoy, con el conocimiento, el know-how, porque la IA no funciona si usted no estudió, eso es importante saberlo, cumple con esos, ¿son 6 o son 10? Son 6. Con ese Well Architect Framework que como Amazon recomienda que se suba una infraestructura. Excelencia operativa, podemos observar todo lo que pasa, tenemos que saber cuándo ocurre algo. Amazon tiene algo chulo ahora que cuando la aplicación te da un error en cualquiera de los componentes, la IA te averigua el error y te dice dónde está el problema. Y tú no tienes que verlo. Eso está muy chulo. Seguridad, protegemos datos y sistemas. Fiabilidad, resiste y se recupera sola. Muy importante. Las aplicaciones que no toleran fallo ni caída tienen que recuperarse automáticamente. No puede esperar llamar a un humano de que mira que se cayó el sistema. Eso no existe en este tipo de despliegue. Rendimiento, usa recursos suficientes y todo esto se hace pensando en una sola cosa y la más importante es ahorrar dinero. Si lo que nos inventamos aquí sale más caro que lo que está, entonces no. Siempre lo que diseñamos aquí tiene que salir más barato que lo que está, pero por mucho. ¿Ok? Uh-huh. Por ejemplo, yo utilizaría Fargate cuando la frecuencia no es alta, porque Fargate es muy caro. Entonces, si tengo que usar una instancia de Fargate con mucho CPU y con mucha memoria, es muy probable que me salga más barato usar EC2. Exacto. No, ella tiene auto-scaling automático. Ella sube y baja sola. Pero entonces algo con mucho tráfico te va a subir el pico muy alto y te va a subir la factura muy alta. ¿Ok? Entonces posiblemente en esos casos sea mejor así. Entonces ya me tengo que ir. 2 minutos. Esta parte es muy importante y es de la más importante y es lo que se denomina DR, Disaster Recovery, Recovery Time y Recovery Point. Todos tienen que saber cuál es mi recovery point. Si se cae la nube entera o alguien la borró o me hackearon, ¿cuál es mi punto de recuperación? Ayer, hace 24 horas, hace 12, hace 5 o hace 2. Porque eso su cliente tiene que tenerlo claro. Y en qué tiempo yo me recupero. Eso hay que ensayarlo. Yo tengo que romper la nube, perder todos los datos, recuperarlo y poder poner mi contrato de servicio que yo me recupero en 2 horas, en 3 horas o en 6 horas. Esos son puntos clave. Y nada, yo le voy a enseñar déjame ver si se desplegó.
Vamos a ver si se desplegó la app. No, no han pasado, no han pasado. Se la voy a deber. Bueno, lamento que el tiempo no haya alcanzado. Sabemos que en el evento ha habido un poquito de retraso, pero lo poco que compartimos, espero que le haya gustado. ¿Alguna pregunta?